No se ha desvelado epigráficamente como ese nudo de comunicaciones, pero sí desde un punto de vista arqueológico. A partir de Campo Real o de Fillera aparecen como en un abanico vías que se dirigen hacia la Navarra Media. Tenemos constancia miliaria de esa vía, como también se acaba de señalar. No tenemos constancia miliaria del camino que iría a Pamplona desde Campo Real, como tampoco lo tenemos en el camino que se dirigiría al Sumus Portus Navarro, es decir, por Roncesvalles. Y sí tenemos, no con la brillantez de la vía romana de las 5 villas, sí que tenemos vestigios de miliarios conocidos en la vía romana que va desde este nudo de comunicaciones que es Campo Real por la Canal de Verdún hasta el Somport. Tenemos cerca de Javier 2 miliarios ya de baja época. Ya cerca del final del trazado tendríamos la polémica, o al menos ella no es polémica, pero en fin, la ha levantado la lápida de Siresa y el incontestable miliario de El Somport, en el que, a pesar de que es un fragmento bastante escaso, se lee con rotundidad parte de la palabra Iluro, que es la penúltima mansión de la vía que en el itinerario de Antonino conocemos como la de Caesar Augusta Penearno. No digo nada más, simplemente digo que ahí hay un miliario que marca una dirección evidente. Bien, eso en cuanto a lo que sería el trazado somero de la vía tal como la marcan los miliarios. En cuanto a la historia, es decir, cuándo nace esta vía, cómo se mantiene y hasta dónde llega, pues tenemos que decir una cosa, yo creo que a lo mejor no especialmente reseñada anteriormente, y es que a día de hoy es la vía augustea más antigua de Hispania, creo. Ahora mismo tenemos un miliario en Calahorra que podría, en todo caso, quedar exequo con esta, pero esta es la vía más antigua. Se fecha en la segunda mitad del año 9 antes de Cristo. Exactamente. Eso nos da, supongo que cabal idea de la importancia estratégica que tiene esta vía que antes se le ha denominado vía militaris. En cualquier caso, es una vía estratégica que une la recién fundada colonia de Caesar Augusta con el norte todavía inseguro, es decir, Augusto proclamó la Pax Romana más bien porque tenía prisa que por otra cosa, pacificó, entre comillas, el norte, pero dejó una vía de comunicación expedita con el Valle del Ebro a través de este camino, en cuyo centro, más o menos exactamente, nos encontramos en Egea. En segundo lugar, y también es un dato muy importante, tenemos en este primer momento, en el momento fundacional de la villa, tenemos 3 miliarios que son miliarios legionarios. Es decir, miliarios en los que consta, y es una rareza, a nivel imperial, a nivel del Imperio Romano es una rareza, y a nivel hispánico todavía mayor, consta la presencia y la actuación, además, por la rara buena fortuna en este caso, de cada una, en los 3 miliarios están las 3 legiones fundadoras, bueno, con los veteranos, con los dedicti de las legiones que siguen en pie, digamos, de guerra en el frente del norte y que o bien los veteranos o bien los legionarios en activo construyen por orden del emperador. Esas 3 legiones, como todo el mundo sabe, son la 4ª Macedónica, la 6ª Victris y la 10ª Gémina. Bien, de estas legiones conservamos otras marcas interesantísimas, sin ir más lejos, en el puerto fluvial de Zaragoza o un poquito más lejos en el puente que cruza el río Llobregat en la actual Martorell, en Adfines, en Cataluña. Solo conservamos estos 3 miliarios de Augusto.
quiero llamar la atención de que uno está antes de Sádaba y los otros dos están después de Sádaba, es decir, después de la bifurcación, lo cual creo que evidencia de una manera palmaria que la vía original más importante es la que sale de Zaragoza y lleva por Sofuentes y por el camino que ya ha explicado Juanjo, y no me extiendo más, a Campo Real. La otra, la que surge como bifurcación a partir de Sádaba, es posterior, es de Tiberio. De Tiberio conservamos algún miliario en el primer tramo y conservamos miliarios en Santa Cara. Por tanto, la vía alternativa, que es la que se recoge en el prontuario, o ya no sé cómo decir, del Ravenate, indicaría esa segunda vía posterior. Esa se dirige también a Pamplona y es la que también se dirige a la Navarra Media, pues por ejemplo al importante yacimiento de Andelo en Mendigorría. Habrá que esperar un siglo más o menos para volver a encontrar un nuevo miliario en la vía de las Cinco Villas, o una nueva señal de actuación miliaria. Son 2 miliarios de Adriano, los dos todavía son mensurativos, lo cual es un dato muy importante en un miliario, el que mida las distancias, y que se encuentran en el entorno de Cabezo Ladrero, de Cerro Ladrero. Sugiere una actuación parcial en época de Adriano, primera mitad del siglo II, en esta zona. Habrá que esperar otro siglo, ya estamos en el siglo III, para que aparezca tímidamente, porque Caracalla es un emperador generosísimo a la hora de encontrar miliarios suyos. Tenemos solo uno, un miliario de Caracalla, pero es un poco el evangelista, el anunciador de la sorprendente abundancia de miliarios de la crisis del siglo III y del Bajo Imperio. A partir de este momento, en la segunda mitad del siglo III y en el siglo IV, es decir, en la época de la tetrarquía y de la dinastía de los constantínidas o de la dinastía constantiniana, vamos a encontrarnos un número, como he dicho ya varias veces, abundante. Todos ellos, incluido el de Caracalla, a pesar de que el padre Escalada en otra insolencia, creo, le puso millas, no las tiene. A veces nos gustaría ser Champollion y encontrar aquello que deseamos encontrar, pero en fin, ni yo afirmo que los bañeles son terracha y el pobre padre Escalada, supongo que hoy no podría mantener aquella buena voluntad de encontrarle millas donde no las hay. A partir, como digo, de Caracalla, los miliarios son simplemente honoríficos. Es decir, aparece de una manera cada vez más tosca una simple indicación del nombre del emperador y de sus títulos que le acompañan. El último miliario que tenemos es de Constantino II, todavía siendo César, es decir, en vida de su padre, de Constantino el Grande, y eso nos permite datar el último hallazgo epigráfico de la vía en la primera mitad del siglo IV. Es decir, la calzada estuvo entretenida o mantenida por los romanos durante unos 350 años, lo cual también es sorprendente. Y no solamente los romanos, sino que, por dar solo un detalle, no hablaré de merovingios ni de otros, pero Carlomagno utiliza esta vía cuando Suleimán el Arabí le ofrece, en un enfrentamiento con el califa de Córdoba, con Abderramán III, le ofrece la ciudad de Saracusta, que al final se la niega. Y, bueno, al menos de ahí obtuvimos en la retirada, que supongo que fue por el mismo camino, el famoso cantar épico, que es la canción de Roland, ¿no? Bien, termino ya. Sobre la puesta en valor de la vía, y siempre desde un punto de vista epigráfico, la vía de las Cinco Villas presenta un inconveniente y un daño colateral, pudiéramos decir, ¿no? Me refiero, en cuanto al inconveniente, a la dispersión que tienen los miliarios de esta vía. Muchos, como todo el mundo sabe, están en el Museo de Navarra vía Museo de Javier.